Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje incluyente para el futuro de la prevención. Este año los acompañaremos con más de 800 acciones educativas de manera presencial, semipresencial y virtual. Todas pensando en ustedes con temas de muy alto interés en seguridad y salud en el trabajo. Sean bienvenidos a nuestro primer evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada ¿Cómo elaborar un plan de gestión del riesgo en las empresas? Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional. Doctor Aristizábal, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Wilmer, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo se hace un plan de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Inicialmente, pues tenemos un gran mensaje que nos tiene positiva y es que la vida debe ser una continua educación y es por esto que los invitamos a todos a que sigan aprendiendo y conociendo un poco en este módulo que se llama la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Es un módulo bastante grande en donde van a encontrar mucha información actualizada acerca de este tema. Entonces esperamos que se animen a asistir a la comunidad, que estén presentes y que compartan pues con nosotros este tipo de conferencias. Inicialmente, pues bueno, mi nombre es Esteban Aristizábal. Como ya les comentó Wilmer, soy administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión de riesgo y desarrollo sostenible. Inicialmente, pues vamos a evaluarnos. Continuamos con la evaluación. Claro que sí, doctor Aristizábal. Entonces, les recuerdo a todos nuestros participantes, vamos a empezar con nuestro sondeo inicial. La opción del sondeo, la intención del sondeo mejor, es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y la idea del sondeo final es saber con qué conocimientos se van de nuestra acción educativa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial que dice, ¿cuál es la mejor metodología de valoración del riesgo? A, metodología de rombo de colores. B, GTC 45, perdón. C, la que se ajuste más a las necesidades. Damos 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder la primera pregunta del sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a ver los resultados, que son los siguientes. A, metodología de rombos de colores, un 11%. B, GT45, un 47%. C, la que se ajuste más a las necesidades, un 42%. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. La segunda pregunta dice, los componentes de la valoración del riesgo son A, análisis de vulnerabilidad, vecinos y PONS. B, identificación, análisis y evaluación del riesgo. C, nivel de riesgo, probabilidad de ocurrencia e impacto. De igual manera vamos a darle 15 segundos para que todos nuestros participantes puedan responder a la segunda pregunta del sondeo. Vamos a ver entonces los resultados de nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Los resultados son los siguientes. A, análisis de vulnerabilidad, vecinos y PONS, un 3%. B, identificación, análisis y evaluación del riesgo, un 67%.
C, nivel de riesgo, probabilidad de ocurrencia e impacto, un 30%. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿cuál es el decreto que indica la construcción del plan de gestión del riesgo para empresas públicas y privadas? A, Resolución 0312 de 2019. B, Decreto 2157 de 2017. C, Decreto 1072 de 2015. Esperamos entonces que todos nuestros participantes respondan y veremos los resultados de nuestra tercera pregunta. Muchas gracias a todos por participar. Los resultados de la tercera pregunta de nuestro sondeo inicial son los siguientes. A, Resolución 0312 de 2019, un 11%. B, Decreto 2157 de 2017, un 34%. C, Decreto 1072 de 2015, un 55%. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo del final de la acción educativa. Los dejamos con el doctor Aristizábal. Ok, listo, muchísimas gracias. Muy interesante las respuestas que recibimos. Y bueno, vamos a resolverlas en la parte final y a medida que vayamos avanzando en la presentación, pues vamos resolviendo esas preguntas. Muchas gracias. Bien, entonces pues inicialmente vamos a ver cómo se elabora un plan de gestión de riesgo ante emergencias en las empresas. También acá les tenemos un resumen de lo que va a ser la comunidad y la ruta del conocimiento de este año 2022. Hoy tenemos el tema de cómo elaborar un plan de gestión de riesgo en las empresas. El segundo tema que vamos a abordar es qué es la identificación de amenazas y el análisis de vulnerabilidades. Vamos a intentar desmenuzar mucho ese tema y saber bien cómo se hace. El tercer tema va a ser de dónde nosotros logramos capturar la información secundaria para elaborar bien estos análisis. Los análisis de amenazas, de identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad, es muy importante que tengan muy buena información secundaria para poderlos poner. Posteriormente vamos a hacer un abordaje hacia las herramientas para elaborar la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades. ¿Qué tantas herramientas tengo? ¿De dónde yo me puedo amarrar o guiar para poder tener un buen análisis? Posteriormente vamos a tener una entrevista que tiene que ver con temas de gestión del riesgo en el contexto hospitalario. Vamos a invitar a una persona experta en estos temas. Y también vamos a tener una entrevista en la gestión del riesgo ante emergencias y desastres en el territorio. Y finalizaríamos con la identificación de amenazas de origen natural. ¿De qué forma logramos hacer una identificación supremamente clara de las amenazas de origen natural? Ok, entonces pues vamos a tener tres momentos inicialmente. El primer momento es, vamos a revisar un poco el marco normativo. El segundo momento vamos a ver cuáles son los procesos de la gestión del riesgo ante emergencias y desastres actualmente en nuestro país y cómo elaboramos, en el tercer momento, cómo elaboramos el plan. El objetivo general que nosotros tenemos para hoy es dar a conocer a ustedes, los participantes, los lineamientos actuales para elaborar un plan de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Acá vamos a dar unos lineamientos generales y a medida que vamos avanzando en la comunidad vamos viendo los lineamientos específicos. Como objetivos específicos de la conferencia de hoy tenemos tres. Inicialmente, identificar cuál es el marco normativo actual en nuestro país. El objetivo específico número 2 es conocer las variables para escoger la mejor metodología de valoración de riesgo. Y el objetivo 3 es identificar los componentes de un plan de gestión de riesgo ante emergencias en las empresas públicas. Bien, entonces damos inicio al marco normativo actual. En el marco normativo actual tenemos que a nivel global nosotros somos uno de los países firmantes de los convenios internacionales, principalmente del marco de acción de Sendai, en donde nos da desde el 2015 al 2030 todos los lineamientos y todos los compromisos de nosotros como país frente a la reducción del riesgo de desastres a nivel global. Nosotros como país también somos un país firmante de los convenios de Río +20, en donde se proponen los objetivos de desarrollo sostenible en el 2015 y también hacia el futuro. También tenemos alguna normatividad internacional frente a los esquemas de las que son las normas ISO, y también nosotros somos un país firmante del Parlamento Andino, en el cual hay un marco normativo para la gestión de riesgo de desastres en el Parlamento Andino. Pasando un poco a la parte nacional, tenemos la Ley 1523 del 2012. La Ley 1523 del 2012 es la ley sombrilla que acoge todos los temas de gestión de riesgo ante emergencias y desastres en nuestro país. Y de ahí se desprende uno, que es el que vamos a empezar a abordar el día de hoy, que es el decreto 2157 del 2017.
en donde específicamente nos habla de la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres en entidades públicas y privadas. También tenemos otras de apoyo, como el decreto 1072 y como la resolución 0312, en donde hablan ciertos puntos frente a la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y también tenemos todo lo que disponga los consejos territoriales o municipales de gestión de riesgo de desastres según aplique, ya sean municipales o distritales, dependiendo si es un municipio o un departamento. En el caso de Bogotá, tenemos el que se llama el IGER, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, y él también emite ciertos lineamientos técnicos frente a la gestión de riesgo que se hace en el territorio de Bogotá. Muy bien, entonces tenemos el decreto, la ley 1523 y el decreto 2157, y la ley 1523 enmarca la gestión de riesgo ante emergencias y desastres en tres pilares principalmente súper importantes. Uno es el proceso del conocimiento del riesgo, el segundo es el proceso de reducción del riesgo, y el tercero es el proceso del manejo de la emergencia y el desastre. En cada uno de estos tres procesos se proponen diferentes acciones. En la fase de conocimiento de riesgo tenemos una acción muy importante que es la identificación y el análisis de amenazas. Eso lo vamos a empezar a ver un poco más adelante. También nos propone que tengamos un análisis de vulnerabilidades frente a cada una de las amenazas supremamente claro. Igualmente, se pide que en la fase de conocimiento de riesgo tengamos análisis de riesgo y construcción de escenarios de afectación. Igualmente, monitoreo de riesgo y una comunicación del riesgo a todas las personas interesadas de la infraestructura, territorio al cual nosotros les estamos haciendo este análisis. En la fase de reducción del riesgo, tenemos todas las acciones de prevención frente a las amenazas que hemos detectado. También una fase muy importante que es la mitigación, y basado en los análisis que nosotros presentemos o que nosotros hagamos inicialmente, empezamos a hacer todas las medidas de reducción de riesgo para evitar que el riesgo se disminuya. Y también tenemos todo lo que es protección financiera frente a seguros y reaseguros, frente a algunas de las amenazas que se nos pueden llegar a presentar. Y por último, y no menos importante, tenemos el manejo de la emergencia del desastre. En este proceso de manejo de la emergencia del desastre, tenemos cuatro pilares fundamentales: la preparación para la respuesta, la ejecución de la respuesta, la preparación para la recuperación y la ejecución de la recuperación. Todo esto hace que se vuelva a alimentar la fase de conocimiento de riesgo, y así vamos alimentando una a una todos estos pilares. Después de que nosotros hacemos la ejecución de la respuesta y la ejecución de la recuperación, tenemos un montón de información vital que nos va a permitir volver a alimentar nuestra fase de conocimiento del riesgo. Todo esto no puede ser estático, y la idea es que cada vez que nosotros hagamos alguna de las acciones que se presenta acá, principalmente en reducción y manejo, volvamos a alimentar nuestro informe o nuestro análisis que se hizo al principio. Bien, y el artículo 42 de la Ley 1573 del 2012 se reglamenta por el decreto 2157 de 2017. Y este decreto nos dice que es el decreto que adopta las directrices generales para la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres en entidades públicas y privadas en el marco del artículo de la Ley 1573 del 2012. Muy bien, entonces vamos a hacer un breve recorrido por el ámbito de aplicación y por ciertos lineamientos puntuales del decreto 2017, de 2157. El ámbito de aplicación inicialmente dice que todas las entidades públicas y privadas que desarrollan sus actividades en el territorio nacional encargadas de: 1. Prestación de servicios públicos, obras civiles mayores, actividades industriales o de otro tipo, que puedan encontrarse o generar riesgo de desastres, como una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de su empresa y de su territorio, debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional. Muy bien, entonces empieza el decreto a describir un poco qué es la prestación de servicios públicos. Y la prestación de servicios públicos para este decreto 2157 se asocia con la función social del Estado y por lo tanto constituye para la satisfacción de las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo su dirección, regulación y control, así como todos aquellos los cuales se busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. A la luz del decreto 2157, estas son las empresas que prestan servicios públicos en nuestro país. También nos describe qué son las obras civiles mayores. Las obras civiles mayores para este decreto es las construcciones de obras a través de megaproyectos, macroproyectos, proyectos estratégicos de interés nacional, regional, departamental y local, y todas aquellas obras civiles que impliquen modificaciones del entorno, herramientas y equipos que puedan ocasionar un riesgo de desastre para la sociedad y el medio ambiente. También nos describe qué son el desarrollo de actividades industriales.
y nos dice que son las relacionadas con la transformación mecánica, química, de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos. Incluye el montaje de partes que componen los productos manufacturados, excepto los casos que tal actividad sea propia del sector de la construcción. Y también nos habla sobre el transporte y almacenamiento de carga, que incluye toda la provisión de transporte regular y no regular de la carga de ferrocarril, carreteras, vía acuática, vía aérea, al igual que el servicio de transporte de productos por tuberías. Entonces, esto es el marco. Muy bien, entonces el decreto también nos empieza a especificar un poco frente a qué son las construcciones bajo la categoría 4 de alta complejidad. Y nos habla acerca del artículo del decreto único reglamentario 1077 del 2015, en donde habla del sector, en el sector de la vivienda, ciudad y territorio, acerca de la construcción mayor a 5.000 metros cuadrados, que puede ser catalogada como categoría 4 de alta complejidad. Y posteriormente, este es el contexto del ámbito de aplicación del decreto 2157, en donde nos dice quiénes lo deben hacer. Ahora bien, hay empresas de servicios que de pronto uno dice que no tienen un nivel de riesgo o desastre muy alto, pero cumplen funciones públicas. Aplica el decreto 2157. Ciertas construcciones, ya vimos que casi que todas las construcciones lo pueden llegar a tener, y también el decreto dice, y algunas que la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo declare que pueden ser objeto de esta resolución. Entonces, pues, yo considero a título personal, pues, que es muy importante que, afortunadamente, en este momento del país tenemos ya este primer acercamiento súper interesante a cuáles son las metodologías, cuáles son los lineamientos que debemos tener para nuestros planes empresariales, y por consiguiente vale la pena explorarlo y tal vez acogerse a este decreto, así consideremos que no aplique como tan exactamente como nos indica el campo de aplicación. Muy bien, vamos a iniciar con cuáles son las partes que deben tener un plan de gestión de riesgo para emergencias y desastres de las empresas públicas y privadas. Lo principal que se debe tener es identificar el contexto. Como podemos ver en la foto, es muy diferente hacer un plan para 1981, donde tenemos el río, si no estoy mal, es el río Cauca que pasa por Cali, y tenemos una foto del mismo sitio exacto del 1981 a 1998. Como pueden ver, la ronda del río, las zonas de amortiguación del río ya han sido urbanizadas por completo. Por consiguiente, el nivel que puede llegar a alcanzar el río, lo más probable es que llegue a afectar ciertas viviendas. Por consiguiente, el contexto es supremamente importante. No es lo mismo en espacios de tiempo, no es lo mismo frente a las necesidades organizacionales. Si hay empresas que necesitan construir este documento frente a unos lineamientos internacionales porque es multinacional o porque su casa matriz queda en otro país, pues también se debe tener en cuenta. También las necesidades contractuales. ¿Cuál es el cliente de mi cliente? ¿O qué hacen los clientes de la empresa o el territorio al cual nosotros le estamos haciendo este análisis? ¿Cuáles son las necesidades sectoriales? Si es una empresa de minería, si es una empresa de hidrocarburos, ¿será que el ministerio tiene algunos lineamientos sectoriales para ellos o no? ¿Será que hay organizaciones transversales que nos permiten tener también lineamientos frente a la gestión de riesgos de emergencias y desastres? Es muy importante analizarlas también. Y no menos importante, las necesidades territoriales. Es súper importante ya que, como hablamos al principio de la presentación, tenemos unas necesidades territoriales de los municipios o los departamentos o a nivel país, como son temas reglamentarios o los planes de ordenamiento territorial, los POMCAS, que son los planes de ordenamiento de las cuencas de nuestro país, como podemos ver acá el ejemplo del río, y otros elementos, otros instrumentos de ordenamiento territorial que pueda llegar a tener nuestro municipio, nuestro departamento. Es muy importante tenerlos en cuenta y por establecer el contexto. En esta identificación de contexto tenemos una identificación de contexto externo de la empresa a la cual estamos haciendo y una identificación de contexto interno, la cual es supremamente importante. El segundo paso es seleccionar la mejor herramienta de valoración del riesgo, y pues esta es una de las preguntas que tenemos al principio, y las mejores herramientas que podemos tener deben cumplir con tres pilares fundamentales. Uno, que sea una herramienta que me permita identificar el riesgo. Dos, que sea una herramienta que me permita analizar el riesgo. Y tres, una herramienta que me permita evaluar el riesgo. Ahora bien, herramientas existen muchas, y acá podemos tener una revisión y un análisis de metodologías grande, en donde tenemos varias metodologías nacionales e internacionales, en donde logramos identificar algunas de las que nos pueden servir, pero la selección de la mejor metodología es a la que se acoja a las necesidades
de la empresa que estamos haciendo este análisis. Entonces tenemos algunos elementos como NTC ISO 31000 también, tenemos algunos términos y referencias de estudios de impacto ambiental de la ANLA, tenemos algunos manuales para lograr planes de emergencia empresariales y de contingencias. En su momento, lo que era el FOPAE acá en Bogotá también emitió una guía también para hacer planes de emergencia en diferentes sectores. Entonces, podemos llegar a tener muchas metodologías, pero lo más importante es poder identificar la que le sirva a la empresa que nosotros estamos haciendo el análisis. Las metodologías seleccionadas o la metodología que se pueda seleccionar es la que se ajusta a las necesidades de la empresa o el territorio analizado. Y tenemos acá una transcripción del decreto 2257 del artículo 1.2.1, en donde dice que la determinación de la metodología para la identificación de riesgos deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las cuales pueden incluir, entre otros aspectos que sean necesarios en el contexto de los procesos, actividades en cada entidad pública y privada, la evidencia de los datos históricos, la consulta de expertos o el razonamiento inductivo en caso de que aplique. Entonces es muy importante que la metodología que se escoja haya cumplido mínimo con la consulta de expertos, con el razonamiento inductivo o con la evidencia de datos históricos, mínimo con esas tres variables, pero se puede incluir muchas más si es necesario. Entonces, fuentes de información tenemos muchas. Tenemos esta que es la página de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo. Tenemos las páginas locales también de cada, como el IGER. Tenemos de pronto páginas que nos indiquen cómo hacer análisis de amenazas y vulnerabilidades también. Tenemos algunos, en la bibliografía, al final de la presentación, tenemos algunos métodos que nos han enviado también lineamientos internacionales, como Naciones Unidas también, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, hay varias metodologías que se proponen. Y acá tenemos algunos ejemplos de metodologías. Esta es una metodología en donde no es la de rombos de colores, sino difiere un poco, pero se asemeja un poco y es la base de la de rombo de colores, porque también uno puede tener metodologías que hayan sido construidas propias, pero con estos estudios que hablamos en las diapositivas anteriores. Entonces acá se explica que se identifican las amenazas que están listadas en la segunda columna, son las amenazas que realmente le aplican a la empresa a la cual estamos haciendo el análisis. Es decir, si yo estoy haciendo un análisis de identificación de amenazas en Bogotá, no me debería aparecer tsunami por ningún lado. Si la estoy haciendo en Cartagena, si la estoy haciendo en alguna población ribereña del Pacífico como Buenaventura, lo más probable es que sí me aparezca ahí. Si yo la identifico y aparece acá en esta columna, yo voy a revisar o se debe revisar la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza, en donde también se le genera un esquema de calificación, pero adicionalmente a la probabilidad de ocurrencia se le califica también cuál es el impacto potencial que puede llegar a tener esta ocurrencia, tanto en la seguridad de las personas, la infraestructura de los bienes y la prestación de los servicios de esta empresa. Ahora bien, en la siguiente columna, o las siguientes dos columnas, empezamos a analizar las vulnerabilidades. La primera columna de vulnerabilidad es la vulnerabilidad general de toda la institución frente a la gestión de emergencias y desastres y a las amenazas detectadas, pero también se tiene en la siguiente columna una vulnerabilidad específica por cada una de las amenazas, de tal forma que al final tengamos una calificación del riesgo para priorizar y monitorear. Y ustedes, que son los tomadores de decisiones y son las personas que administran y gerencian estos temas en sus empresas, pueden llegar a tener un listado priorizado de por dónde yo debería empezar. Sin embargo, no se puede dejar de lado las amenazas que tienen menor calificación, porque si están ahí es que realmente existen, tienen una probabilidad de ocurrencia y tienen una calificación. Puede ser un poco baja, pero no significa que no vaya a suceder. Entonces, los tomadores de decisiones de estos temas pueden empezar a tener una gestión frente a cada una de las amenazas identificadas y empezar a mover los niveles de vulnerabilidad. Como les decía al principio, los niveles de vulnerabilidad no son estáticos. Los niveles de vulnerabilidad, a medida que nosotros vamos haciendo correcciones, deberían ir modificándose y cambiando. Bien, entonces, este es un ejercicio en donde el contexto del cual estamos hablando inicialmente es supremamente importante. Acá podemos tener, pues, tenemos un pueblo, el cual se llama Belalcázar, y a este pueblo, pues, nadie pensaba que el río iba a llegarle hasta su pueblo. Muchas personas decían que lo que podía pasar era un deslizamiento, y acá empezó a llover, y el factor detonante fue la lluvia frente a este nivel de río. Y el nivel de río fue tanto que llegó casi hasta la mitad de la población. Entonces, son elementos que tenemos que tener muy claros y elementos que tenemos que tener muy bien identificados frente a la empresa o al territorio al cual estamos haciendo esta identificación de amenazas.
Y como tercer punto, tenemos la construcción de una herramienta de recolección de la información en campo. Después de que hemos logrado identificar cuál va a ser la herramienta de análisis de amenaza, pasamos a construir una herramienta de recolección en campo que nos va a permitir capturar la información tal cual como la necesita nuestra herramienta de valoración de riesgo. Muy bien, entonces tenemos nuevamente la evaluación. Entonces podemos continuar con la evaluación. Claro que sí, doctor Aristizábal. Entonces vamos a realizar nuestro sondeo final. Empezaremos entonces con nuestra primera pregunta. Invitamos a todos nuestros participantes para que puedan formular sus preguntas que quieran hacerle al doctor Aristizábal para que él pueda contestárselas con todo gusto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del día de hoy del sondeo final. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la mejor metodología de valoración del riesgo? A, metodología de rombo de colores, B, GT45, C, la que se ajusta más a las necesidades. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta del sondeo. Los resultados son A, metodología de rombo de colores, un 17%, B, GT45, un 28%, C, la que se ajuste más a las necesidades, un 55%. Doctor Aristizábal, ¿cómo nos fue en nuestra primera pregunta del sondeo final? Bien, Wilmer, muchas gracias. Entonces me pueden volver a proyectar los resultados y es muy interesante poder conversar un poco frente a estos resultados, ya que necesitamos hacer unas aclaraciones frente a las metodologías. Entonces, la pregunta está diseñada pues principalmente para poder identificar en la mente y en la academia que nosotros hemos recibido como profesionales en temas de seguridad en el trabajo, siempre hemos recibido inicialmente, por ejemplo, la GTC 45. Creo que ahí nos faltó la C en la pregunta. Pero entonces tenemos GTC 45 y la metodología de rombo de colores. Y está muy bien que los niveles de las respuestas hayan quedado tan cerca. Y vamos a conversar un poco de eso. Entonces, nosotros tenemos estas dos primeras metodologías que mencionamos y son metodologías que han sido validadas, que han sido utilizadas, pero que principalmente lo que sucede es que han sido utilizadas demasiado tiempo en una escala de tiempo pues de 10, 15 o 20 años y desafortunadamente en nuestro país se han quedado completamente instaladas. No significa que sean malas, pero no significa tampoco que sea la única. Y la metodología de rombo de colores ha sido la que más ha sido utilizada en los planes de emergencia, como los llamábamos antes, y por eso las nuevas legislaciones, tanto el decreto 2157 como la ley 1523, nos menciona que se debe seleccionar y que se debe analizar las metodologías para poder determinar cuál es la metodología que mejor nos funciona. Entonces, si ustedes recuerdan la metodología de rombo de colores, a nosotros nos da un nivel de riesgo de toda la organización, en donde ese rombo nos genera ciertas confusiones frente a identificar qué fue lo que nos elevó o nos bajó el nivel de riesgo. Por consiguiente, la metodología que presentamos en una de las diapositivas anteriores nos va a lograr identificar cuál es el factor que hizo que el nivel de riesgo frente a cada una de las amenazas suba o baje. Por eso trajimos un poco a este escenario ese tipo de preguntas para empezar a ver de qué forma logramos nosotros cambiar un poco esto. Entonces, recuerden que la metodología de rombo de colores no es la única, tampoco es la mejor, no significa que esté mal, pero es una de las metodologías que nosotros podemos llegar a utilizar. La segunda que tenemos es la metodología GTC 45. Esa la utilizamos principalmente para temas de seguridad y salud del trabajo, en donde el riesgo está dado, es decir, tenemos un riesgo locativo, tenemos un riesgo químico, tenemos un riesgo auditivo, tenemos un riesgo psicosocial, y se parte del riesgo y se empieza a hacer la calificación del riesgo bajo ciertas variables. Y eso está muy bien, pero lo que nosotros estamos intentando hacer, mostrándoles toda esta información, esta metodología, es que
no hemos logrado hacer que esa metodología que principalmente se utiliza para la matriz de peligros o la IPVAR, o como lo tengan mencionado ustedes, no se conectan normalmente con la análisis de amenazas y vulnerabilidad que nosotros tenemos en la parte del plan de emergencias o plan de gestión de riesgo. Y hemos encontrado en algunas empresas que en la matriz de peligros el riesgo de incendio tal vez aparece bajo, pero cuando se hace la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad, el riesgo de incendio aparece supremamente alto. Entonces pareciera como si no se comunican las dos. Por eso hablábamos al principio frente a la necesidad organizacional de la empresa y que nos permita esa necesidad organizacional poder articular las dos metodologías o poder articular toda la información que se tiene en la empresa frente a temas de riesgos, de emergencias y desastres. Entonces, tenemos la última parte que es la metodología que mejor se acomoda a las necesidades. Pero esa es una claridad que necesitamos hacer. Gracias. Vamos con la Doctor segunda. Aristizábal, claro que sí, muchísimas gracias por la retroalimentación de nuestra primera pregunta del sondeo final. Vamos entonces a pasar a nuestra segunda pregunta del sondeo final. La segunda pregunta nos dice, los componentes de la valoración del riesgo son A, análisis de vulnerabilidad, vecinos y PONS, B, identificación, análisis y evaluación del riesgo, C, nivel de riesgo, probabilidad de ocurrencia e impacto. Vamos a darle 15 segundos a todos nuestros participantes para que puedan responder. Les recuerdo, aparecerá en su dispositivo móvil estas tres opciones de respuesta para que ustedes escojan la que consideren es correcta. Al igual que desde el computador, también aparecerán las tres opciones de respuesta. Muchas gracias a todos por su participación en nuestra segunda pregunta del sondeo final. Vamos a ver los resultados. Los resultados son los siguientes. A, análisis de vulnerabilidad, vecinos y PONS, un 4%. B, identificación, análisis y evaluación del riesgo, un 78%. C, nivel de riesgo, probabilidad de ocurrencia e impacto, un 18%. Doctor, ¿cómo nos fue en nuestra segunda pregunta? Hola Wilmer, pues bueno, muy bien. Creo que quedó muy clara esta diapositiva que presentamos en su momento, en donde estos son los tres componentes fundamentales de la herramienta de valoración de riesgo. Sin embargo, en la primera pregunta la primera respuesta, la primera opción de respuesta que se tenía, se incluye la palabra PONS, ya que ese es uno de los mitos que nosotros vamos a empezar a romper durante la comunidad, y es que no siempre, o lo que se hable de PONS, de una vez es tema de emergencias o ya se hizo un plan de emergencias. Es uno de los componentes. PONS traduce procedimientos operativos normalizados, que si uno lo lee tal cual, como procedimiento operativo normalizado, pues no nos dice mucho acerca de emergencias. Tal vez si nosotros hacemos unos procedimientos de actuación de respuesta a emergencias, tal vez si nosotros hacemos unos procedimientos que nos permitan poner en práctica lo que pusimos en el plan de emergencia o en el plan de gestión de riesgo, sería un poco diferente. Pero esas palabras las empezamos a poner en esta presentación, ya que normalmente en algunas empresas hemos encontrado que el plan de emergencia se reduce a unos PONs, o unos procedimientos operativos normalizados, que normalmente son unos procedimientos muy estándar frente a la atención de primer auxilio, control de incendio, evacuación, y no nos da una personalización del procedimiento frente a la empresa a la cual se le está haciendo el plan de gestión de riesgo. Entonces, no necesariamente siempre que se habla de PONS o de procedimientos operativos normalizados, ya tenemos un plan de gestión de riesgo. No tenemos un plan de gestión de riesgo solo hasta que hacemos esta valoración de análisis, valoración del riesgo, que es la diapositiva que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros construimos los procedimientos de respuesta a emergencia, cuando hacemos una correcta identificación de amenazas y una evaluación súper concreta de vulnerabilidades, ahí sí ya tengo un plan de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. No lo tengo solamente generando los procedimientos. Entonces, por eso, pues, queríamos poner un poco lo que sale en la pregunta. Vamos con la tercera. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a nuestra tercera pregunta, no sin antes invitar a todos nuestros participantes a que nos hagan sus preguntas por medio del chat para formulárselas al doctor Aristizábal y puedan tener una respuesta. Entonces vamos a pasar a nuestra tercera pregunta que dice, ¿cuál es el decreto que indica la construcción del plan de gestión del riesgo para empresas públicas y privadas? A, resolución 0312 de 2019,
B, Decreto 2157 de 2017, C, Decreto 1072 de 2015. Vamos a darle un tiempo a nuestros participantes para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, Resolución 0312-2019, un 7%, B, Decreto 2157 de 2017, un 58%, C, Decreto 1072 de 2015, un 35%. Doctora Aristizábal, ¿qué tal les fue a nuestros participantes el día de hoy? Bueno, bien, sigue muy reñido en las dos últimas opciones, el decreto 2157 y el 1072. También es normal que suceda. El 1072 nos da ciertos lineamientos o nos da ciertos deberes frente a los planes de emergencia, como los llaman ahí. Pero no, realmente es el decreto 2157 que habla acerca de los planes de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas. Vamos de la forma textual, nos habla cómo lo debemos construir y demás. Entonces, si me permiten, esa pregunta nos abre la posibilidad de poder ver cuál es la tabla de contenido que debe tener un plan de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas. La idea es poderlo conocer en detalle y por eso puse un poco la diferencia o quisiera mostrar un poco la diferencia entre esos dos lineamientos. El decreto 2157 nos da una posibilidad de tener muy claro cuáles son los componentes que tiene el plan de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros pues ya construimos cuál sería, cuál sería la tabla de contenido que debe contener un plan de emergencias para empresas públicas, un plan de gestión de riesgo ante emergencias y desastres para empresas públicas y privadas. Como ustedes pueden ver, y lo que hablamos un poco al principio, tenemos un proceso de conocimiento del riesgo, un proceso de reducción del riesgo y un proceso de manejo de la emergencia y el desastre. Y acá nosotros tenemos los componentes de cada uno de estos títulos grandes. En la fase de conocimiento de riesgo tenemos todo el establecimiento del contexto. En la fase de valoración de riesgo tenemos toda la identificación del riesgo, análisis de riesgo y evaluación de riesgo, que fue un poco lo que hablamos. Y también tenemos un componente muy importante que es el monitoreo de riesgo, que lo vamos a ver un poco más adelante a medida que vamos avanzando en la comunidad. También, en el punto número 2, tenemos el proceso de la reducción del riesgo, en donde tenemos cuál es la intervención correctiva inmediata que se debe hacer para este análisis que se está haciendo, cuál va a ser la intervención prospectiva y cuál va a ser la protección financiera. Y el tercer punto es toda la parte del aspecto de la emergencia y el desastre. Y es aquí donde empezamos a desarrollar los procedimientos, los planes de emergencias y contingencias, cómo vamos a hacer las capacitaciones, los simulacros, el equipamiento y demás. Y cuáles son los componentes de la ejecución de la respuesta a emergencias. Cuáles son los niveles de emergencia que se van a establecer para la empresa, cuál va a ser la estructura organizativa que van a utilizar las empresas para atender estas emergencias que se pueden presentar. Entonces, si nosotros comparamos un poco las normatividades que les mencioné, pues seguramente en otros decretos, en otras resoluciones no vamos a encontrar algo tan detallado como esto. El decreto 2157 nos pide que nosotros lográramos responder a cada uno de los artículos del decreto en la construcción del plan de la empresa a la cual nosotros estamos haciendo la construcción de este plan. Entonces, esto es un poco lo que vamos a desarrollar en la comunidad a medida que vamos avanzando, pero acá tenemos la tabla de contenido casi que respondiendo artículo por artículo del decreto 2157, en donde nos da el contexto del plan que se debe construir para las empresas. Entonces, por eso es que queremos como traer a colación con la normatividad. Sí tenemos mucha normatividad en nuestro país en temas de seguridad del trabajo, que nos habla mucho, planes de emergencia, personal que esté capacitado y entrenado, elementos que pueden llegar a tener, pero el único que nos habla de una forma tan específica para las empresas públicas y privadas y la construcción del plan es el 2157. Y por eso pues quería mostrarles un poco cuál es la tabla de contenido que nos propone este decreto. Voy a pasar un poco a la bibliografía y les quería mostrar pues que nosotros en la bibliografía es muy importante tener el portal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que es este portal
de gestionderiesgo.gov.co. En este portal ustedes pueden encontrar mucha información frente a estudios que se han generado para ciertas regiones que son supremamente importantes para hacer los planes de sus empresas. También tenemos la página del IGER para las empresas que están acá en Bogotá, y en esta página tenemos mucha información frente a cuáles son los estudios que se han hecho frente a una de las amenazas. Entonces ustedes pueden encontrar cuáles son los estudios que se han hecho frente a incendios forestales, estudios frente a inundación, estudios frente a remoción en masa de la ciudad de Bogotá. Y esa es la información supremamente clave que nosotros tenemos que incluir. Y tenemos otras, que es la del Banco Mundial, en donde tenemos también unos tópicos de temas de manejo de emergencias y desastres y cuál sería la forma de gerenciar los desastres a nivel empresarial también. Y tenemos también otras de Naciones Unidas también, en donde esas páginas son supremamente claves para que ustedes las consulten también y puedan tener mucha información. Podemos pasar a las preguntas. Perfecto, doctor Aristizábal, muchísimas gracias por la aclaración. Tenemos una pregunta de la señora Jenny Lorena Gil, quien nos pregunta, ¿todos los planes de gestión de riesgos y desastres, así no estén en el alcance del decreto 2157 de 2017, se deben presentar ante el IDIGAR? Y si la empresa no es de Bogotá, ¿es válido que se presente allí? Muchas gracias. Ya, miran, todas las empresas deben construir sus planes de emergencias, contingencias o planes de gestión de riesgos de emergencias y desastres, como nos lo ordena el 2157. Como hablábamos al principio, tenemos un ámbito de aplicación, y si yo veo que mi empresa no está como tan expresada en ese ámbito de aplicación, no lo debería hacer. Yo sugeriría que sí. Como bien les mostraba en la tabla de contenido, tenemos un montón de componentes supremamente importantes que, si lo hacemos en construcción juiciosa con las personas de la empresa y demás, nos ayuda un montón para que esto sea algo muy fuerte y que sea un documento que tenga cierta vida y que sea un documento que realmente le sirva a la organización. Entonces, inicialmente yo propondría que todos intentáramos guiarnos bajo esta metodología y bajo estos componentes. Ahora bien, ¿ante quién lo tenemos que presentar? Entonces, ahí es donde volvemos a la diapositiva anterior, en donde teníamos, o a las diapositivas anteriores, en donde teníamos los requerimientos territoriales de cada empresa. Entonces, en el caso de Bogotá, nosotros lo debemos presentar ante el IDIGER, o se debe presentar ante el IDIGER, en donde se envía esta información en pro de varias cosas. Uno, el IDIGER tiene dentro de sus responsabilidades que debe capturar la información de todo su territorio para poder tener un sistema de información frente a emergencias y desastres de su territorio, de tal forma que si se llegan a suceder emergencias puntuales en cada parte de la ciudad, ellos tengan la información de que haya una empresa de químicos, que haya una empresa de hidrocarburos, que haya una empresa de lo que sea, y que ellos han tenido ciertos planes y que han hecho ciertas cosas frente a la reducción de riesgos de emergencias y desastres. Pero adicionalmente tenemos otros requerimientos sectoriales, que era un poco lo que hablábamos al principio también. Y requerimientos sectoriales es, bueno, si yo voy a hacer una construcción, una obra civil en una carretera nacional, lo más probable es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales me lo pida y yo lo debería presentar. Y estoy muy seguro que ellos les van a pedir que sea bajo los lineamientos del decreto 2257. Entonces, si la empresa es de Bogotá, pero va a hacer una obra civil de una carretera fuera de Bogotá o en una vía nacional, lo más probable es que lo tenga que presentar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Pero si es de hidrocarburos, posiblemente también se lo tiene que presentar a la ANH. O si es de minería, pues probablemente también se lo tiene que entregar a la Agencia Nacional de Minería. Entonces, ahí es donde volvemos a reforzar lo que hablamos en su momento, y es, tenemos que establecer muy bien el contexto y los requerimientos de la organización para no perder de vista ese tipo de situaciones, como nos comenta la persona que hizo la pregunta, ya que si no lo presentamos o se lo presentamos a la entidad que no es, pues empezamos a enviar información hacia donde no sirve y hacia donde tal vez no van a hacer nada con esa información. Entonces, pues eso es lo que tengo para compartirles. Doctor, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos otra pregunta de la señora Celi Janet Pedraza, que nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes. ¿Las empresas prestadoras de servicios de salud IPS necesitan implementar plan de gestión del riesgo? Interesantísimo, interesantísimo. Ese tema lo vamos a abordar más adelante en la entrevista, que hablamos del principio de la ruta.
Pero sí, esto es súper, súper importante. La ruta, ya les voy a mostrar la ruta. Tenemos una entrevista con una persona experta en temas de riesgo hospitalario, en donde vamos a pues exponer un poco más esa pregunta que nos hacen. Sin embargo, sí, entonces nosotros también tenemos unos lineamientos de sector. El sector hospitalario en nuestro país también tiene unos lineamientos supremamente interesantes, basados desde el Ministerio de Salud, en donde envía unas guías de gestión del riesgo en el contexto hospitalario supremamente completas, muy específicas. Entonces, sí, la respuesta es sí, pero bajo otros lineamientos y vamos a tomar nota de esa información para poderlo exponer en la entrevista. Y un tema es el hospital público, otro tema es el hospital privado. Pero vamos a hablar un poco acerca de la estrategia regional de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Global Mundial de la Salud, en donde nos dice o nos pide que todas las empresas del sector salud tengan en cuenta la estrategia de hospital seguro de la Organización Panamericana de Salud, en donde se enmarca dentro de 3 pilares fundamentales y es todos los temas que tienen que ver con el ámbito estructural, el ámbito no estructural y el ámbito funcional. Son 3 pilares fundamentales que las empresas del sector salud deben tener muy en cuenta para generar esos planes hospitalarios de gestión del riesgo. A nivel Bogotá existe una guía muy, muy completa de cómo se debe elaborar un plan hospitalario de gestión del riesgo. Está emitido por la Secretaría de Salud de Bogotá y así hay otros municipios de otros departamentos que han generado ciertas guías específicas para el sector salud. Pero también tenemos un lineamiento general que es también la Ley 1573, también el Decreto 2157, pero adicionalmente tenemos las guías del Ministerio de Salud. Y es un poco lo que hablamos en la diapositiva de los requisitos sectoriales. Los requisitos sectoriales, en este caso, sería el sector salud, y es muy importante tener en cuenta si tenemos algo específico adicional al 2157. Entonces, actualmente los construimos para el sector hospitalario bajo los lineamientos de la Ley 1563, bajo los lineamientos del decreto 2157 y también bajo los lineamientos, ya sea departamentales o sea o nacionales, de la gestión del riesgo en el contexto hospitalario. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por acompañarnos en este importante espacio académico. Por el momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros todos estos conocimientos tan valiosos para nuestros participantes. Gracias, Wilmer. Gracias a ustedes. Gracias a los participantes. Muchísimas gracias, doctor. Nos veremos en una próxima ocasión con tu comunidad. De igual manera, queremos agradecer a los participantes y los invitamos, a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y una amplia cantidad de material pedagógico, didáctico y mucha más información que ayudará a potenciar nuestro aprendizaje transformacional, generando en nosotros enseñanzas y aprendizajes influyentes para el futuro de la prevención. Recuerden también que este evento es certificado para todos nuestros afiliados a la ARL y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa. De igual forma, agradecemos a todos que llenen la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso,
De nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.